En el vasto tejido del firmamento, cuando las edades aún se medían por el pulso de las estaciones y no por la prisa de los relojes, surgió una fuerza cuya naturaleza no necesitó ruido para imponerse. Tauro apareció como el guardián primordial de la permanencia, el signo en el que la vida aprendió que existir no era solo avanzar, sino sostener. Mientras otros arquetipos nacían del movimiento, del deseo o de la ruptura, Tauro emergió del contacto profundo con la materia, de la comprensión silenciosa de que todo lo que perdura debe tener raíces. La diferencia esencial de Tauro se manifiesta como la ley de la estabilidad hecha conciencia. No se trata de inmovilidad, sino de una constancia fértil, semejante a la montaña que no avanza y aún así modela el curso de los ríos. Allí donde otros signos arden en el impulso inicial, Tauro permanece para convertir la chispa en fuego duradero. Su energía es la del segundo latido del universo, el momento en que la creación deja de ser idea y se vuelve forma, textura, peso, valor tangible. Regido por Venus, pero no la Venus etérea del deseo fugaz, sino la Venus terrenal que entiende el placer como acto sagrado, Tauro custodia el arte de disfrutar sin culpa y de construir sin ansiedad. En su reino, el tiempo no es enemigo sino aliado. Cada proceso tiene ritmo, cada fruto su maduración, cada logro su espera. Esta relación íntima con el tiempo diferencia a Tauro como el signo que honra la paciencia no como resignación, sino como poder. Allí donde la prisa debilita, la lentitud taurina fortalece. Tauro sabe que lo valioso requiere cuidado, repetición, compromiso. Por eso su vínculo con la materia no es superficial ni codicioso, sino reverencial. La tierra bajo sus pies no es posesión, es responsabilidad. El trabajo no es castigo, es ritual. El esfuerzo no es agotamiento, es inversión del espíritu en el mundo visible. Esta comprensión convierte a Tauro en constructor de legado, en arquitecto de lo que permanece cuando el ruido cesa. En su diferencia también habita una lealtad inquebrantable. Tauro no cambia de rumbo ante la primera tormenta, no abandona cuando el terreno se vuelve difícil. Su fidelidad no nace del miedo a la pérdida, sino del respeto por lo que ha sido elegido. Una vez que Tauro entrega su energía, lo hace como quien siembra un campo entero, consciente de que cuidar ese terreno es más valioso que buscar otro más fácil. Esta cualidad lo separa de los espíritus errantes y lo coloca como pilar en cualquier estructura humana o cósmica. Existe en Tauro una fuerza silenciosa que no busca demostración. No necesita imponerse ni convencer, porque su verdad se manifiesta en los hechos. Su terquedad, mal interpretada por quienes no comprenden su esencia, es en realidad coherencia interna. Cambiar sin razón sería traicionar la armonía que ha construido. Tauro escucha, observa, evalúa, y solo entonces decide. Cuando lo hace, esa decisión se convierte en territorio sagrado. En el plano épico, Tauro es el héroe que no corre hacia la batalla final, sino el que permanece vigilando los muros durante noches interminables. Es quien protege la cosecha mientras otros celebran la victoria. Es quien entiende que el mundo no se salva solo con gestas grandiosas, sino con la repetición diaria de actos firmes y honestos. Su épica es la del compromiso cotidiano elevado a mito. La diferencia taurina también se revela en su relación con el cuerpo y los sentidos. Tauro habita plenamente la experiencia encarnada. El tacto, el sabor, el aroma, el sonido profundo, todo se convierte en vía de conexión con lo divino. Para Tauro, lo espiritual no está separado de lo físico, la trascendencia se alcanza afinando la presencia en el aquí y ahora. Esta integración lo distingue como el signo que recuerda que la divinidad también se expresa en la solidez de una mesa, en el pan compartido, en el silencio confortable. Incluso en la crisis, Tauro no se fragmenta. Puede resistir, endurecerse, cerrarse, pero rara vez se disuelve. Su aprendizaje no está en huir, sino en flexibilizar sin perder esencia, en comprender que la estabilidad verdadera no es rigidez, sino equilibrio dinámico. Cuando Tauro logra esta alquimia, se convierte en una fuerza casi imparable, capaz de transformar la escasez en abundancia y el caos en orden fértil. Así, Tauro se distingue como el signo que enseña a la existencia a quedarse, a cuidar, a valorar, a sostener. En un universo marcado por el cambio constante, su presencia es el recordatorio de que algo debe permanecer para que todo lo demás tenga sentido. Tauro no persigue el infinito, lo ancla en la tierra para que el infinito tenga donde manifestarse. Más allá de la quietud visible y de la constancia que define a Tauro, existe una dimensión menos evidente pero profundamente poderosa, su relación con el deseo como fuerza creadora.
A diferencia de otros arquetipos donde el deseo impulsa una búsqueda incesante, en Tauro el deseo se asienta, se concentra y se convierte en propósito. Esta capacidad de sostener el anhelo sin dispersarlo transforma a Tauro en un alquimista del querer, alguien que no se consume en la falta, sino que magnetiza la realidad hasta que ésta responde. El deseo taurino no grita, atrae. Desde la astrología profunda, Tauro gobierna el campo energético donde se decide el valor. No solo el valor material, sino el valor interno, aquello que se considera digno de tiempo, esfuerzo y protección. Esta función lo diferencia como el signo que enseña a elegir con el cuerpo y no solo con la mente. Tauro siente cuando algo tiene peso verdadero y cuando es hueco, incluso antes de poder explicarlo. En términos épicos, esto lo convierte en el guardián del tesoro auténtico, el que distingue el oro real del brillo ilusorio y no se deja seducir por promesas vacías. La relación de Tauro con el silencio es otro aspecto raramente explorado. Mientras otros signos llenan el espacio de palabras, estrategias o emociones explícitas, Tauro confía en el lenguaje de lo no dicho. Su presencia tiene densidad, ocupa el espacio sin necesidad de imponerse. En una narrativa mítica, Tauro es el personaje que escucha más de lo que habla, y precisamente por eso ve venir lo que otros no perciben. El silencio taurino no es ausencia, es acumulación de fuerza. Existe también en Tauro una conexión ancestral con el instinto de preservación de la vida en su forma más básica y sagrada. Este signo porta la memoria arcaica del momento en que sobrevivir dependía de cuidar el fuego, de proteger el alimento, de reconocer los ciclos de la tierra. Por eso su relación con la seguridad no es miedo, sino sabiduría heredada. Tauro no busca seguridad para encerrarse, sino para crear un espacio donde la vida pueda florecer sin sobresaltos. En clave épica, es el que levanta el refugio antes de la tormenta y permanece allí cuando otros parten. La diferencia de Tauro también se expresa en su resistencia emocional. No es que no sienta, siente profundamente, pero metaboliza las emociones como la tierra procesa la lluvia, filtrándola lentamente hasta convertirla en fertilidad. Esta cualidad lo vuelve un símbolo de contención y de estabilidad emocional para su entorno, incluso cuando atraviesa procesos internos intensos. Tauro no dramatiza su dolor, lo trabaja en silencio hasta transformarlo en fortaleza. Esta alquimia emocional lo distingue como el signo que sana sin espectáculo. Astrológicamente, Tauro representa el punto donde el espíritu acepta habitar el mundo. Allí ya no hay urgencia por volver al origen ni ansiedad por el destino final. Hay presencia. Esta aceptación profunda del aquí y ahora convierte a Tauro en un maestro de la encarnación consciente. Todo en su energía invita a habitar plenamente la experiencia, a comprometerse con la realidad tal como es y, desde allí, mejorarla. Su épica no es ascender cielos, sino ennoblecer la tierra. La relación de Tauro con el placer tiene también una dimensión ética. Para este signo, disfrutar no es consumir sin límites, sino honrar lo que nutre. Cuando Tauro se alinea con su conciencia más elevada, sabe detenerse antes del exceso y reconocer cuando el placer deja de ser sagrado para volverse compulsión. Esta capacidad de autorregulación lo diferencia de fuerzas más extremas, y lo coloca como un símbolo de mesura gozosa, de abundancia sostenida en lugar de derroche. En los grandes relatos del zodiaco, Tauro representa la voluntad que no se rinde ante la lentitud. En un mundo que glorifica la velocidad, Tauro encarna el coraje de avanzar despacio y aún así llegar. Su motivación no proviene del aplauso ni del reconocimiento inmediato, sino de la certeza interna de estar construyendo algo sólido. Esta fe silenciosa es uno de sus mayores poderes y la razón por la cual, aunque no siempre se le vea al frente, casi siempre se le encuentra al final, intacto. Incluso cuando se enfrenta al cambio, Tauro no lo rechaza automáticamente, lo somete a un proceso de integración. Solo aquello que demuestra ser verdadero y útil se convierte en parte de su mundo. Esta selectividad lo distingue como un filtro natural contra lo caótico, lo efímero y lo superficial. Tauro no teme perder lo que no tiene raíz. Su temor verdadero sería perder la coherencia, y por eso cuida su integridad con una devoción casi sagrada. En última instancia, Tauro encarna la enseñanza de que la verdadera fuerza no siempre ruge. A veces se manifiesta como constancia, como permanencia, como una llama baja que nunca se apaga. En la gran epopeya del cosmos, Tauro no es el relámpago que ilumina el cielo por un instante, sino el sol estable que hace posible que todo lo demás exista y crezca a su alrededor. En la arquitectura invisible del zodiaco, Tauro sostiene una función que rara vez se nombra con claridad, la custodia de los límites saludables.
Mientras otros arquetipos exploran, expanden o disuelven fronteras, Tauro define hasta dónde llega algo para que no se pierda su forma. Esta cualidad no nace del encierro, sino del respeto por la integridad. Gracias a Tauro, la energía aprende a permanecer contenida el tiempo suficiente como para adquirir sentido. En la epopeya cósmica, este signo representa la muralla viva que no separa por miedo, sino que protege lo que merece ser preservado. Existe en Tauro una relación profunda con el concepto de soberanía personal. A nivel astrológico, encarna el momento en que la conciencia reconoce algo como propio no por posesividad, sino por responsabilidad. Esto lo diferencia como el signo que sabe decir esto es mío y, justamente por eso, también sabe decir esto no lo es. Tal discernimiento construye una identidad sólida, difícil de manipular. Tauro no se entrega a corrientes ajenas con facilidad porque conoce el peso de su propia esencia y no la diluye para agradar ni para evitar conflicto. En una dimensión épica más sutil, Tauro es el portador del ritmo justo. No acelera cuando el terreno no lo permite ni frena cuando la energía está lista. Hay en su naturaleza una escucha profunda del pulso de la vida, semejante al compás interno de la tierra antes de un brote o de una cosecha. Esta sincronía lo convierte en un aliado natural del destino, porque no fuerza la manifestación ni la posterga por temor. Tauro espera hasta que el momento tiene cuerpo, y entonces actúa con una precisión que parece simple, pero es fruto de una profunda alineación. Poco se habla de la capacidad de Tauro para sostener espacios emocionales largos. Este signo no teme permanecer en estados intermedios, en procesos que no tienen resolución inmediata. Mientras otros sienten ansiedad por cerrar ciclos, Tauro puede habitar la transición con paciencia orgánica. Este rasgo lo vuelve un símbolo de madurez emocional profunda, capaz de acompañar procesos ajenos sin necesidad de controlarlos o apurarlos. En una narrativa mítica, Tauro es quien vigila el umbral mientras la transformación ocurre en silencio. Astrológicamente, Tauro es también un gran neutralizador del caos. Donde hay excesos, dispersión o inestabilidad, su sola presencia tiende a desacelerar y ordenar. No porque imponga reglas, sino porque reintroduce el peso de la realidad. Frente a idealismos desconectados, Tauro pregunta con el cuerpo, exigiendo que toda visión pueda sostenerse en el mundo tangible. En esta función, se convierte en una fuerza reguladora del zodiaco, recordándole al espíritu que ninguna visión es completa si no puede vivirse. Hay en Tauro una estética interna que va más allá del gusto o la belleza. Se trata de un sentido innato de armonía estructural, de saber cuando algo está bien hecho porque se siente bien. Esta cualidad lo diferencia como el signo que reconoce la calidad sin necesidad de etiquetas externas. En clave épica, Tauro es el artesano del cosmos, aquel que pule hasta que la forma coincide con la esencia, aunque nadie esté mirando. Otro aspecto poco explorado es la valentía silenciosa de Tauro frente a la escasez. Cuando los recursos disminuyen o las circunstancias se endurecen, este signo no entra en pánico. Activa una sabiduría ancestral de administración, de cuidado y de resistencia prolongada. Tauro sabe sobrevivir sin perder dignidad, y prosperar sin perder humildad. Esta capacidad lo convierte en uno de los grandes símbolos de resiliencia sostenida, no explosiva, sino duradera. En el plano energético más profundo, Tauro representa la reconciliación entre necesidad y plenitud. No niega las necesidades básicas ni las espiritualiza en exceso. Las atiende con devoción. Al hacerlo, enseña que satisfacer lo esencial no es un acto menor, sino el cimiento sobre el cual puede alzarse cualquier aspiración elevada. En la epopeya de la conciencia, Tauro recuerda que ningún sueño se sostiene con hambre de cuerpo o de alma. Incluso su aparente resistencia al cambio encierra una enseñanza mayor, no todo cambio es evolución. Tauro cuestiona la novedad por la novedad misma. Exige coherencia, continuidad y profundidad. Esta actitud lo distingue como defensor de procesos orgánicos frente a transformaciones artificiales. Cuando Tauro finalmente cambia, lo hace de manera irreversible, porque ese cambio ha atravesado todas las capas de su ser. Así, Tauro se revela no solo como signo de estabilidad, sino como guardián del sentido. Todo lo que pasa por su energía es invitado a tomar forma, a definir su valor, a demostrar su capacidad de perdurar. En un universo que constantemente se mueve, Tauro representa la promesa de que algo puede quedarse, cuidarse y madurar hasta convertirse en fundamento para lo que vendrá. En capas aún más profundas, Tauro encarna la memoria del compromiso sagrado entre la vida y la forma. Allí donde otros signos representan etapas del movimiento de la conciencia,
Tauro simboliza el juramento silencioso de cuidar lo que ya ha nacido. Este rasgo lo diferencia como el signo que no abandona la creación a mitad de camino. Cuando algo ha tomado forma bajo su influencia, existe una responsabilidad implícita de sostenerlo, nutrirlo y defenderlo hasta que alcance plenitud. En la épica cósmica, Tauro es quien se queda cuando el entusiasmo inicial se disipa y comienza el verdadero trabajo de permanencia. Existe una dimensión taurina vinculada a la dignidad natural. No una dignidad adquirida por títulos o reconocimientos, sino una que emerge del respeto por la propia naturaleza. Tauro no necesita validación constante porque su centro de valor no es externo. Esta cualidad lo vuelve difícil de intimidar o manipular. Puede ceder, negociar o esperar, pero rara vez se somete internamente. Su presencia transmite una sensación de solidez ontológica, como si llevara consigo la certeza de que existir, en sí mismo, ya es suficiente. Desde la perspectiva astrológica más arcaica, Tauro representa el momento en que la energía aprende a habitar el cuerpo sin conflicto. Mientras otros signos luchan entre instinto y conciencia, Tauro lo reconcilia. Esta unión lo convierte en un arquetipo profundamente encarnado, donde el cuerpo no es obstáculo ni prisión, sino templo funcional. En términos épicos, es el guardián del santuario físico de la vida, aquel que comprende que sin cuerpo no hay experiencia, y sin experiencia no hay sabiduría viva. Tauro también porta una relación particular con la constancia del amor. No el amor impulsivo ni el amor idealizado, sino el amor que se demuestra en la repetición, en la permanencia, en el cuidado diario. Esta cualidad rara vez se glorifica en relatos heroicos, pero es una de las más difíciles de sostener. Tauro representa al amante que permanece fiel al acto de amar incluso cuando el brillo inicial se apaga. En la mitología interna del zodiaco, es el corazón que late igual de fuerte en la calma que en la tormenta. Otro aspecto poco desarrollado es la capacidad de Tauro para materializar ideas ajenas sin perder identidad. Aunque no siempre sea el iniciador de visiones, es quien tiene la capacidad única de llevarlas al plano tangible sin traicionar su esencia. Tauro traduce lo abstracto en concreto, lo etéreo en útil. Esta función lo convierte en un puente entre mundos, no uno que se disuelve en el tránsito, sino uno que se refuerza con cada cruce. En la saga del espíritu, Tauro es el hacedor silencioso que convierte promesas en realidades habitables. Existe también una relación íntima entre Tauro y la justicia natural. No la justicia de leyes cambiantes, sino la justicia del equilibrio, del dar y recibir. Tauro percibe intuitivamente cuando algo ha sido construido sobre un intercambio desbalanceado. Por eso su resistencia puede activarse ante situaciones que vulneran el valor propio o ajeno. Esta firmeza no es venganza ni rigidez moral, sino alineación con una ética profunda de reciprocidad. En clave épica, Tauro es el guardián del balance invisible que mantiene a la comunidad unida. La conexión taurina con el ritmo de crecimiento lo diferencia como el signo que entiende que no todo progreso es visible. Puede trabajar largos periodos sin señales externas de avance, confiando en procesos subterráneos. Esta fe en lo invisible es una de sus mayores fuerzas motivadoras. Tauro no necesita resultados inmediatos para continuar, se sostiene en la certeza de que lo bien hecho siempre germina. En la narrativa heroica, esta cualidad representa la valentía de sembrar en suelo oscuro. Incluso su relación con la quietud encierra una enseñanza épica. Tauro sabe detenerse sin perder propósito. En un mundo que confunde movimiento con vida, Tauro recuerda que la pausa es parte esencial de la creación. La quietud no es vacío, sino acumulación de potencia. Desde esta perspectiva, Tauro es el signo que enseña a descansar sin culpa y a sostener el silencio como fuente de fuerza renovada. En una dimensión más trascendente, Tauro encarna la confianza en la vida. No una fe ingenua, sino una confianza construida por la repetición de ciclos que se cumplen. Primavera tras primavera, fruto tras fruto. Esta relación cíclica con el tiempo lo diferencia como el signo que no dramatiza los inviernos, porque sabe que la tierra nunca deja de prepararse para florecer de nuevo. En la epopeya del alma, Tauro simboliza la certidumbre de que la vida, cuando es cuidada, siempre responde. Así, Tauro se revela como un arquetipo de poder silencioso, de motivación profunda y de resistencia amorosa. No conquista por imposición ni inspira por espectáculo. Inspira porque permanece. Porque construye. Porque honra la materia como vehículo del propósito. En el gran relato del universo, Tauro no busca ser eterno en la memoria, sino eterno en la estructura misma de lo que sostiene al mundo.
En una capa aún más silenciosa del arquetipo taurino se encuentra su vínculo con la noción de destino elegido. Mientras otros signos parecen empujados por fuerzas externas o llamados súbitos, Tauro encarna el destino que se construye por reiteración consciente. No espera señales espectaculares ni revelaciones abruptas, reconoce el llamado en aquello que insiste, en lo que vuelve una y otra vez como una resonancia profunda. Esta relación con el destino lo diferencia como el signo que no huye de su camino por cansancio, porque entiende que el verdadero sentido no siempre llega envuelto en pasión, sino en consistencia. Tauro también representa la sabiduría de la conservación creativa. No todo lo antiguo debe ser descartado para que exista evolución. En su energía vive la capacidad de distinguir qué merece ser preservado y qué debe transformarse con cuidado. Esta cualidad lo convierte en un guardián de tradiciones vivas, no de estructuras muertas. Tauro no se aferra al pasado por nostalgia, sino por reconocimiento del valor acumulado. En términos épicos, es quien protege los antiguos pactos que aún sostienen el presente, evitando que la civilización se vacíe de sentido en su afán de avanzar. Existe una relación específica entre Tauro y el poder de la repetición consciente. Aquello que otros consideran rutina, Tauro lo convierte en maestría. Repetir no es estancarse, sino profundizar. Cada gesto reiterado se vuelve más preciso, más encarnado, más verdadero. Esta alquimia convierte lo cotidiano en acto sagrado. En la gran narrativa mítica, Tauro es el héroe del entrenamiento constante, el que afina la espada todos los días aunque no haya batalla a la vista. A nivel emocional profundo, Tauro posee una notable capacidad de sostener el afecto sin dramatizarlo. No necesita demostrar amor constantemente porque lo expresa a través de la presencia, de la disponibilidad estable. Esta forma de amar, silenciosa y confiable, es una de las más transformadoras, aunque no siempre sea reconocida. Tauro enseña que el afecto real no se mide por intensidad momentánea, sino por continuidad. Esta es una épica del amor que no se extingue cuando desaparece la euforia. Tauro también guarda una relación única con la sensación de merecimiento. A diferencia de signos que luchan por sentirse dignos o que buscan probar su valor, Tauro parte de una base interna de suficiencia. Esto no implica orgullo, sino arraigo. Desde esta seguridad interna surge su capacidad de disfrutar sin culpa y de rechazar aquello que no honra su valor esencial. En la epopeya del alma, Tauro representa el momento en que la conciencia deja de mendigar validación y comienza a elegir desde la plenitud. En el plano espiritual más refinado, Tauro simboliza la encarnación del principio de lentitud sagrada. No todo despertar es veloz ni todo crecimiento es visible. Tauro honra los procesos subterráneos, aquellos que ocurren lejos de la mirada pública. Esta confianza en lo invisible lo convierte en un signo profundamente espiritual, aunque no siempre místico en lo externo. Su espiritualidad se manifiesta en la coherencia entre lo que se hace y lo que se cree, entre el valor proclamado y el valor vivido. Hay también una relación profunda entre Tauro y el uso consciente de la fuerza. Tauro no derrocha energía. Cada acción es medida, cada movimiento tiene sentido. Esta economía vital lo diferencia como el signo que puede sostener esfuerzos prolongados sin agotarse prematuramente. En relatos épicos, Tauro no es el guerrero que ataca primero, sino el que resiste más tiempo, el que permanece en pie cuando otros han consumido todas sus reservas. Tauro porta una enseñanza esencial sobre la reconciliación con la necesidad. No la vive como limitación, sino como estructura. Necesitar descanso, alimento, afecto y tiempo no es debilidad, es condición de lo vivo. Al aceptar esta verdad, Tauro libera a la conciencia de la fantasía de autosuficiencia absoluta y devuelve dignidad a lo humano. En esta función, se transforma en un símbolo de humildad poderosa, una humildad que no se empequeñece, sino que se enraiza. En su relación con la realidad, Tauro actúa como ancla de veracidad. No se deja seducir fácilmente por narrativas grandilocuentes ni promesas abstractas. Pregunta, en silencio, si eso puede sostener un día, un mes, una vida. Esta mirada impasible lo convierte en una fuerza crítica esencial dentro del zodiaco, no para destruir sueños, sino para hacerlos viables. Tauro no apaga visiones, les da cuerpo. Incluso su famosa resistencia posee una dimensión iniciática. Tauro no se opone por capricho, sino porque su energía detecta cuando algo intenta imponerse sin haber madurado. Esta resistencia funciona como prueba. Si la idea, el vínculo o el camino logra atravesar la muralla taurina, es porque tiene sustancia real. En este sentido,
Tauro actúa como un umbral, lo que lo cruza, se vuelve más fuerte, lo que no, se disuelve. En la gran épica zodiacal, Tauro no es el principio ni el final, es el sostén. Sin su energía, nada se consolida, nada permanece, nada se disfruta plenamente. Tauro recuerda al cosmos que crear no es suficiente, hay que cuidar, repetir, encarnar y defender lo creado. Su motivación no nace del miedo a perder, sino del amor por lo que existe. Y en ese amor constante, profundo y silencioso, reside una de las formas más puras y poderosas de heroísmo. En un estrato aún más profundo del simbolismo taurino aparece su relación con la voluntad como fuerza silenciosa e inamovible. No se trata de la voluntad que empuja o conquista, sino de la voluntad que decide permanecer fiel a una dirección interna incluso cuando nadie observa. Tauro no depende del refuerzo externo para sostener su camino, su decisión se vuelve parte de su estructura. Esta cualidad lo diferencia como el signo en el que la elección se convierte en identidad. Una vez que algo ha sido asumido como propio, no se negocia con la duda ni con el cansancio circunstancial. Tauro también representa la alquimia del peso. Allí donde otros signos buscan liberarse de cargas, Tauro aprende a convertir el peso en anclaje. Sabe que toda cosa valiosa tiene densidad, y que esa densidad no es un obstáculo, sino una evidencia de realidad. En clave épica, Tauro es el portador que no abandona lo que ha prometido llevar, incluso cuando el trayecto se alarga. No busca caminar ligero a costa de vaciarse, prefiere avanzar firme con todo lo que es. Existe una relación profunda entre Tauro y la confianza en la repetición del bien. En su naturaleza no hay cinismo sobre la constancia, porque sabe que el cuidado repetido transforma incluso los suelos más duros. Esta fe no es ingenua ni idealista, nace de la observación prolongada de los ciclos naturales. Tauro sabe que lo que se riega todos los días, cambia. Esta visión lo convierte en un símbolo de motivación sostenida, capaz de inspirar no mediante discursos, sino a través del ejemplo silencioso de la perseverancia. Tauro encarna también la valentía de preferir lo simple cuando lo complejo es innecesario. No se confunde con lo rebuscado ni se pierde en laberintos conceptuales. Su sabiduría se concentra en lo esencial. Esta claridad lo diferencia como el signo que recuerda que la grandeza no siempre está en la acumulación, sino en la pureza de función. En relatos épicos, Tauro es quien elige una sola herramienta bien cuidada antes que un arsenal inútil. En el plano relacional profundo, Tauro posee una capacidad extraordinaria para generar confianza orgánica. No promete lo que no puede sostener, y por eso su palabra, aunque escueta, tiene peso. Este signo enseña que la credibilidad no se construye con declaraciones, sino con coherencia prolongada. En la mitología interna del zodiaco, Tauro es el aliado al que se acude cuando todo lo demás ha fallado, porque su presencia no fluctúa con las circunstancias. Astrológicamente, Tauro guarda una relación íntima con el proceso de maduración interior. No tiene prisa por resolverlo todo ni por comprenderlo todo de inmediato. Permite que el entendimiento surja cuando está listo el terreno interno. Esta paciencia cognitiva lo diferencia como el signo que no teme no saber durante un tiempo. En su épica interna, Tauro acepta la incertidumbre sin perder estabilidad, y eso mismo le permite alcanzar comprensiones profundas y duraderas. Hay también en Tauro una poderosa conexión con la noción de refugio. No solo como espacio físico, sino como estado energético. Tauro sabe crear ambientes donde la vida puede descansar, regenerarse y fortalecerse. Esta capacidad lo convierte en un protector natural de los procesos frágiles, de aquello que aún está creciendo. En una narrativa épica, Tauro es quien cuida el fuego mientras otros dormitan, asegurando que la llama no se extinga. Tauro también simboliza el arte de sostener sin controlar. Protege sin asfixiar, cuida sin invadir. Esta delicada sabiduría nace de su profundo respeto por el ritmo natural de los procesos. No acelera lo que debe crecer a su tiempo ni retiene lo que ya ha cumplido su ciclo. Esta comprensión lo diferencia como un signo de gran madurez energética, capaz de amar sin posesión cuando está alineado con su esencia más elevada. Incluso su relación con el placer encierra una misión épica más amplia. Tauro recuerda a la conciencia colectiva que disfrutar de la vida no es una distracción del propósito, sino parte fundamental de él. El gozo consciente restaura, enraiza y fortalece. En este sentido, Tauro se convierte en el guardián del equilibrio entre esfuerzo y recompensa, enseñando que sin disfrute el camino se vuelve estéril. En niveles más arquetípicos, Tauro representa la constancia del pulso vital.
Ese latido que no se acelera innecesariamente ni se detiene ante la adversidad. Su energía es comparable a un tambor profundo que marca el ritmo de la marcha colectiva. Gracias a Tauro, el avance no se fragmenta. En la gran épica del devenir, Tauro no lidera desde la cima, sino desde el centro estable que mantiene unido al grupo. Así, Tauro se manifiesta como un recordatorio viviente de que la verdadera fortaleza no siempre se exhibe como intensidad, sino como permanencia. No como velocidad, sino como continuidad. En un universo donde todo tiende a dispersarse, Tauro ofrece la promesa de cohesión. Su motivación no nace de la urgencia, sino del amor profundo por lo que ha sido confiado a su cuidado. Y en ese acto constante de sostener, nutrir y honrar la vida tal como es, Tauro encarna una de las expresiones más profundas y heroicas del poder consciente. En una zona todavía más profunda del arquetipo taurino se revela su vínculo con la confianza primordial en la continuidad de la vida. No es optimismo ni esperanza conceptual, sino una certeza corporal de que la existencia tiende a sostenerse cuando se la acompaña. Tauro encarna esa confianza que no necesita demostraciones constantes porque ha sido forjada por la experiencia reiterada de los ciclos que se cumplen. Esta cualidad lo diferencia como el signo que no dramatiza la pausa ni interpreta cada silencio como amenaza. Sabe que la vida respira, se repliega y vuelve a expandirse. Tauro también representa la sabiduría del asentamiento. No todo crecimiento ocurre hacia arriba, algunos de los procesos más importantes se dan hacia abajo, hacia adentro, hacia lo profundo. Tauro entiende que antes de elevarse hay que afianzarse, y que sin base real toda expansión se vuelve frágil. En clave épica, Tauro es quien fortalece los cimientos mientras otros sueñan con torres. Gracias a su influencia, lo que se construye no cae con el primer viento. Existe en Tauro una relación particular con la noción de suficiencia. No necesita exceso para sentirse pleno. Su capacidad de reconocer cuando algo es suficiente lo libera de la ansiedad de acumular sin sentido. Esta percepción lo convierte en un símbolo de equilibrio interno y de autodominio sereno. En la narrativa mítica, Tauro es el personaje que puede detenerse en el banquete cuando otros aún tienen hambre de vacío. Tauro encarna también la paciencia como forma elevada de inteligencia. No se trata de esperar pasivamente, sino de saber leer los tiempos invisibles. Esta inteligencia temporal le permite actuar con precisión cuando el terreno está preparado. Tauro no desperdicia energía luchando contra lo que aún no ha madurado. Esta habilidad lo diferencia como estratega silencioso del devenir, alguien que coopera con el ritmo del universo en lugar de enfrentarlo. En un plano emocional aún más sutil, Tauro posee la capacidad de transformar el apego instintivo en cuidado consciente. Cuando está alineado con su núcleo más profundo, aprende a sostener sin aferrarse, a valorar sin encadenar. Esta transmutación no es inmediata ni sencilla, pero constituye una de sus grandes iniciaciones. En términos épicos, Tauro es el guardián que aprende a abrir la mano sin perder el tesoro, confiando en que lo verdaderamente valioso no se pierde por el simple hecho de circular. Tauro también guarda una relación profunda con la credibilidad del cuerpo. Mientras otros signos dudan de sus sensaciones o las subordinan a ideas abstractas, Tauro confía en la información corporal como guía legítima. El cuerpo, para Tauro, es memoria viva, brújula y archivo de sabiduría. Esta escucha somática lo distingue como un signo que toma decisiones alineadas con la realidad tangible, evitando desarraigos innecesarios. En la épica zodiacal, Tauro representa el acto de quedarse cuando sería más fácil partir. Esta permanencia no surge de la inercia, sino del compromiso elegido. Tauro sabe que muchas recompensas profundas solo se revelan a quienes resisten la tentación de abandonar prematuramente. Esta capacidad de quedarse cuando el proceso se vuelve monótono o exigente lo convierte en símbolo de fidelidad al camino. Hay también en Tauro una relación refinada con la noción de legado. No vive únicamente para el instante, sino que construye pensando en la continuidad. Cada gesto, cada objeto, cada vínculo puede convertirse en herencia si es trabajado con conciencia. Tauro entiende que el verdadero impacto no siempre es inmediato, y que muchas de las obras más valiosas rinden fruto cuando quien las inició ya no está. Esta visión amplia del tiempo lo distingue como signo de civilización, de siembra a largo plazo. En dimensiones aún más internas, Tauro encarna el arte de reconciliar placer y responsabilidad. No los vive como opuestos, sino como fuerzas complementarias. El placer sostenido necesita orden, la responsabilidad, para no secarse, necesita gozo.
Tauro integra ambas realidades y enseña que una vida bien construida incluye disfrute con fundamento y deber con humanidad. Esta integración lo vuelve un modelo de equilibrio vital profundamente motivador. Tauro también simboliza la fortaleza de la coherencia. Pensar, sentir y hacer tienden a alinearse en su energía cuando está en su versión más elevada. Esta coherencia genera una sensación de estabilidad contagiosa en su entorno. En la narrativa mítica colectiva, Tauro es quien estabiliza al grupo no con palabras de aliento, sino con acciones consistentes que devuelven confianza al conjunto. Incluso su relación con el tiempo posee una dimensión sagrada. Tauro no vive el tiempo como enemigo ni como recurso que se agota, sino como territorio que se habita. Esta vivencia temporal le permite saborear los procesos en lugar de sufrirlos. En la epopeya del alma, Tauro enseña que vivir no es correr hacia el final, sino permanecer consciente en cada tramo del recorrido. Así, Tauro continúa revelándose no como simple símbolo de estabilidad, sino como arquetipo de maduración profunda. Donde otros reaccionan, Tauro asimila. Donde otros arden, Tauro calienta. Donde otros avanzan rápido, Tauro llega lejos. Su fuerza no irrumpe, se establece. Y en un universo donde todo tiende a dispersarse, Tauro representa la promesa persistente de que algo puede enraizar, crecer y durar sin perder belleza ni sentido. En un plano todavía no explorado del símbolo taurino emerge su vínculo con la memoria profunda del alma. Tauro no recuerda de manera narrativa ni intelectual, recuerda a través de la sensación. Hay una memoria celular que se activa en su energía, una continuidad invisible entre lo vivido, lo aprendido y lo que aún no ha ocurrido. Esta memoria no empuja hacia adelante, sino que sostiene desde atrás, como una corriente subterránea que mantiene fértil el presente. Tauro avanza acompañado por lo que ha sido integrado, no perseguido por lo que quedó pendiente. Existe también una relación íntima entre Tauro y el arte de la regeneración lenta. No la regeneración súbita ni milagrosa, sino aquella que ocurre cuando la vida vuelve a pasar una y otra vez por el mismo lugar hasta que la herida deja de ser herida y se convierte en estructura. Tauro enseña que la cicatriz no debilita, refuerza. En clave épica, Tauro es el territorio que fue campo de batalla y luego pradera, no porque olvidó la guerra, sino porque la transformó en abono. En niveles más sutiles, Tauro encarna una sabiduría específica frente a la pérdida. No huye del duelo ni lo acelera. Permite que el vacío exista el tiempo necesario para que algo nuevo pueda ocupar su lugar con dignidad. Esta capacidad de sostener la ausencia sin desesperarse lo convierte en un signo profundamente resiliente. En la narrativa mítica, Tauro es quien honra lo que ya no está sin quedar atrapado en ello, manteniendo abierto el espacio para lo que vendrá. Tauro también guarda una relación poderosa con la voz interior, aquella que no grita ni discute, pero insiste. No es intuición relampagueante, sino certeza lenta. Esta voz no cambia fácilmente de opinión porque no nace de la reacción, sino de la integración. Tauro confía en ella incluso cuando el entorno es contradictorio. Esta fidelidad a la voz interna lo diferencia como el signo que no se traiciona para adaptarse, sino que adapta el entorno a su verdad esencial, paso a paso. Astrológicamente, Tauro representa una ética del esfuerzo que no glorifica el sacrificio vacío. Sabe trabajar, pero también sabe detenerse. Esta sabiduría lo aleja tanto de la pereza como del agotamiento crónico. En su versión más elevada, Tauro comprende que el esfuerzo sostenido necesita descanso consciente para seguir siendo fértil. En la épica del hacer, Tauro es quien cuida al trabajador tanto como cuida la obra. Existe una dimensión ritual en la vida taurina que rara vez se nombra. Tauro convierte acciones repetidas en ceremonias silenciosas. Comer, ordenar, construir, tocar, cuidar, se vuelven gestos cargados de intención. Esta ritualización de lo cotidiano genera una sensación de sentido profundo incluso en los actos más simples. En términos míticos, Tauro es el sacerdote de lo ordinario, el que revela lo sagrado donde otros solo ven rutina. Tauro también encarna una relación particular con la fertilidad simbólica. No solo en lo biológico, sino en la capacidad de generar continuidad en ideas, vínculos y estructuras. Lo que nace bajo su cuidado tiende a reproducirse, no por expansión agresiva, sino por solidez. En la epopeya del tiempo, Tauro no funda imperios que colapsan rápido, sino linajes que perduran porque tienen fundamento. Hay en Tauro una comprensión silenciosa del límite entre insistir y forzar. Aunque puede parecer obstinado, en lo profundo sabe cuando algo ya no responde a la vida.
Cuando su evolución está madura, Tauro sabe soltar sin destruir. No arranca de raíz, permite que el ciclo se apague con respeto. Esta sabiduría de cierre natural le otorga una enorme madurez emocional y espiritual. En su sombra integrada, Tauro se convierte en maestro del deseo consciente. Aprende a distinguir entre querer por vacío y querer por afinidad real. Esta claridad transforma su relación con el mundo material. La posesión deja de ser agarre y se convierte en administración. En la épica interna, Tauro es quien aprende que tener no es retener, sino cuidar temporalmente aquello que está bajo su responsabilidad. Tauro también posee una conexión profunda con la noción de hogar no ligado a un lugar fijo, sino a un estado interno. Puede llevar estabilidad consigo incluso en el cambio cuando ha integrado su eje. Esta cualidad lo transforma en punto de referencia para otros, en presencia que calma sin necesidad de intervenir. En relatos míticos, Tauro es aquel cuya sola llegada estabiliza la escena. En planos aún más elevados, Tauro representa la reconciliación entre mortalidad y plenitud. No vive negando el fin ni obsesionado con él. Vive sabiendo que lo finito tiene valor precisamente porque es limitado. Esta conciencia otorga profundidad a cada elección. En la gran narrativa cósmica, Tauro no corre contra el tiempo, lo utiliza para dar forma a lo que ama. Tauro también simboliza el poder de decir no sin violencia. Su negativa no es ruptura, es frontera clara. Esta capacidad de marcar límites sin conflicto lo diferencia como signo de autoridad tranquila. No necesita elevar la voz porque su coherencia ya ha hablado. En la épica de las relaciones humanas, Tauro es quien enseña que el respeto se construye con consistencia, no con imposición. Finalmente, Tauro encarna una motivación que nace del amor por la vida tal como es, no por la necesidad de escapar de ella. Su fuerza no surge del rechazo, sino de la aceptación profunda. Aceptar no como rendición, sino como punto de partida. Desde allí construye, mejora, cuida y embellece. En el inmenso relato del zodiaco, Tauro no representa la promesa del cielo, sino la dignidad de la tierra habitada con conciencia. Y en esa elección firme, silenciosa y duradera, reside una de las formas más altas de heroísmo, permanecer fiel a la vida mientras se la hace florecer.